En una cena familiar, mis papás anunciaron que le iban a dar a mi hermano todo mi fondo universitario. Dijeron que su ambición valía la pena invertir en ella, pero la mía no. Pensaban que solo estaban financiando su sueño, pero lo que en realidad hicieron fue encender la mecha de un plan de 5 años que terminaría con que yo me adueñara de todo su legado. Soy Chloe y tengo 29 años. Esta noche estoy parada en este escenario aceptando el premio Empresa del Año, y la ironía es casi demasiado para soportarla. Hace 5 años, mis papás me dijeron que no valía la pena invertir en mí. Tomaron mis $80,000 del fondo universitario, cada centavo que mis abuelos habían ahorrado para mí, y se los entregaron a mi hermano para que iniciara un negocio real. Lo celebraban a él mientras yo trabajaba en 2 empleos solo para poder pagar clases nocturnas en un colegio comunitario. Pero ellos no sabían del plan de negocios que yo ya estaba escribiendo, uno construido sobre una base moderna que jamás podrían entender. Ese plan no solo me hizo exitosa. Estaba diseñado para desmantelar sistemáticamente toda su empresa. Antes de contarles cómo su mundo se vino abajo, denle like a este video, suscríbanse y díganme desde dónde lo están viendo en los comentarios. Todo comenzó hace 5 años, en una cena que jamás olvidaré. Estábamos en casa de mis papás cuando mi papá golpeó su copa con un tenedor. Estaba radiante. Tenemos un anuncio familiar muy emocionante, dijo. Sonreí, pensando que tal vez por fin harían ese viaje de aniversario del que tanto hablaban. Pero luego volteó a ver a mi hermano David. Tu madre y yo hemos decidido hacer una inversión importante en el futuro de la empresa familiar. Le vamos a dar a David los $80,000 del fondo universitario para modernizar nuestras operaciones. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi fondo universitario, el dinero que mis abuelos habían ahorrado meticulosamente para mí. Me quedé viéndolos, sin poder decir nada. Mi mamá intervino, con la voz llena de orgullo. La ambición de David es algo de lo que hay que sentirse orgullosos. Él va a llevar esta empresa al siguiente nivel. Mi voz temblaba cuando por fin logré hablar. Pero ese es mi dinero para mi educación. Mi papá hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Chloe, no seas tan dramática. Es una inversión inteligente para la familia. Además, una chica como tú no necesita un título universitario de 4 años. Levantaron sus copas y brindaron por el futuro de David como si yo ni siquiera estuviera ahí. Era como un fantasma en la mesa, viendo cómo firmaban mi futuro a nombre de mi hermano. Esto no fue algo aislado, por supuesto. Solo fue la gota que derramó el vaso. Recuerdo que cuando tenía 16 años necesitaba un carro para poder ir a mi trabajo de medio tiempo. Encontré un sedán usado y confiable por $3,000. Mis papás se negaron. Dijeron que era un desperdicio de dinero y que podía tomar el camión. 3 meses después, para el cumpleaños 17 de David, le compraron un auto deportivo nuevo. Su excusa, que era importante que tuviera una imagen respetable entre sus amigos. Luego, cuando tenía 20, me aceptaron en un programa de estudios en el extranjero. Era una oportunidad enorme que habría sido increíble para mi carrera en negocios. Costaba $5,000. Mis papás dijeron que no podían pagar algo así. Pero ese mismo verano, no tuvieron problema en gastar más de $10,000 para enviar a David a un tour de contactos por Europa con sus amigos, que en realidad fue solo un mes de fiestas. Lo peor fue que, después de que me gradué, ahogada en préstamos estudiantiles que yo misma tuve que pedir, pasé meses creando una propuesta de negocios detallada para lanzar una línea de productos sustentables dentro de su empresa principal. Estaba tan orgullosa de ella. Mi papá la vio una sola vez, se rió y literalmente la tiró al bote de basura junto a su escritorio. No necesito que mi secretaria en entrenamiento me diga cómo manejar mi negocio, dijo. Un año después, dejaron que David lanzara una idea casi idéntica, financiada con mi dinero. Fue mal ejecutada y descuidada, pero lo alabaron por su visión innovadora en el periódico local. No solo me robaron mi dinero, también me robaron mis ideas. Después de esa cena, no me puse triste, me puse a trabajar. Mi arma secreta ya no era solo una idea, era todo mi enfoque. Invertí cada dólar que pude ahorrar y cada hora despierta en mi negocio, al que llamé Artisan Home. Era la antítesis completa de la empresa de mis padres. Mientras ellos estaban ocupados produciendo en masa productos baratos con un pésimo servicio al cliente, yo me enfoqué en materiales de alta calidad y obtenidos de forma ética. Construí una enorme base de seguidores en redes sociales,
no pagando anuncios caros, sino hablando directamente con mis clientes y mostrándoles el trabajo real que llevaba cada producto. La verdadera arma no era solo lo que vendía, era todo mi modelo de negocios. Era ágil. Estaba centrado en el cliente. Y, lo más importante, no tenía deudas. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado, alguien que conociera la empresa de mis padres desde dentro. Y sabía exactamente a quién buscar. Su nombre era George, su exjefe de logística. Mi papá lo había despedido un par de años antes por ser demasiado anticuado. En realidad, lo despidieron porque no dejaba de advertirles que su cadena de suministro era un desastre y que su socio comercial más grande, una cadena nacional llamada Oak Haven, estaba cada vez más molesto con sus entregas tardías y su mala calidad. Encontré a George trabajando en una ferretería local. Caminé hacia él y dije su nombre, y el reconocimiento en sus ojos fue instantáneo. Lo invité a tomar café y le conté todo. Le mostré mi plan de negocios y mis números de ventas en mi laptop. Sus ojos brillaron con una chispa que no había visto en años. Unos días después, llegó a mi pequeño taller. Rodeado de mis productos y cajas de envíos, me expuso todas las debilidades operativas de mis papás. Habló sobre su inventario inflado, sus pésimos términos de pago que tenían a los proveedores al borde de la rebelión. Y luego soltó la bomba, las cláusulas específicas de renovación en la cuenta de Oak Haven. Resultó que su contrato se renovaba en 6 meses y había métricas de desempeño que no habían cumplido en años. Los dos lo entendimos al mismo tiempo. Toda su empresa era un castillo de naipes sostenido solo por esa única alianza. A partir de ahí todo empezó a avanzar rápido. Artisan Home comenzó a recibir algo de prensa local. Primero fue una reseña en un blog, luego un pequeño artículo en la sección de negocios del periódico local. Debería haber sido un momento de orgullo para mi familia. En lugar de una llamada de felicitación, recibí una citación. Mi papá me llamó, con su voz toda de negocios. Chloe, vi ese pequeño artículo sobre tu pasatiempo, empezó. He estado hablando con tu madre y hemos decidido hacerte una oferta generosa. Vamos a absorber Artisan Home en la empresa principal. Te daremos 10,000 pesos por ella y crearemos un puesto de marketing de bajo nivel para ti. Me dejó en shock. $10,000. Mi negocio ya estaba generando ganancias de 6 cifras. Me estaba ofreciendo una fracción de mi propio dinero robado por algo que yo había construido desde cero. Continuó. Es una oferta muy generosa para que por fin seas parte real del negocio familiar. Mi voz fue tranquila pero firme. No, papá. Eso no va a pasar. Su tono se volvió frío de inmediato. Desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho, ya volverás arrastrándote cuando ese proyectito tuyo fracase inevitablemente. Colgó de golpe, casi como si lo hubiera planeado. De inmediato sonó mi teléfono, un mensaje de David. No seas tonta. Esta es la mejor oferta que tendrás jamás. Eso fue todo. Esa fue la provocación final. No veían mi éxito como algo digno de orgullo. Lo veían como un golpe de suerte que podían comprar por centavos. Aún me veían como una niñita jugando con un pasatiempo. No habían aprendido absolutamente nada, y nunca lo harían. Mi mano temblaba al colgar, pero no era de tristeza, era de una ira pura y clarificadora. Inmediatamente marqué a George. Cuando contestó, mi voz estaba firme y helada. George, dije, es hora. Vamos por la cuenta de Oak Haven. Si crees en el karma, escribe justicia en los comentarios. Ahora déjame contarte cómo cayó la trampa. La noche de la cena anual de premiación de la Cámara de Comercio se sentía como el acto final de una obra que había estado escribiendo durante 5 años. El salón de baile estaba lleno de las personas más influyentes de la comunidad empresarial de la ciudad. Mi empresa, Artisan Home, y la empresa de mis padres estaban ambas nominadas para el premio principal. Los vi cuando entré, sentados en una mesa al frente, riendo a carcajadas y comportándose como si fueran realeza. Mi papá me vio y me hizo un leve gesto con la cabeza, seco y desdeñoso, antes de volver a su conversación. David solo me sonrió con soberbia desde el otro lado del salón. No tenía ni idea de lo que venía. Una hora después, mi papá subió al escenario para presentar uno de los premios menores. Carraspeó, disfrutando del centro de atención. Es un honor estar aquí, comenzó,
representando a una empresa con un verdadero legado. En el mundo actual es fácil distraerse con negocios de redes sociales que son solo fuegos artificiales. Se detuvo y me miró directamente, guiñando un ojo. Pero el verdadero éxito es cuestión de resistencia. Algunas personas en el público rieron incómodas. Estaba intentando humillarme, ponerme en mi lugar una última vez. Yo solo le sonreí, una sonrisa tranquila y firme. Finalmente llegó el momento del premio principal. La presentadora, una conductora local de noticias, abrió el sobre. Que este fue un año muy competitivo, dijo. Pero una empresa destacó por su innovación, lealtad de clientes y crecimiento explosivo. La empresa del año 2024 es Artisan Home. Por un segundo, la sala quedó en silencio. Luego estallaron los aplausos. Las caras de mis papás estaban congeladas en una incredulidad total. David parecía como si le hubieran dado una bofetada. Me levanté con calma y caminé hacia el escenario. Le di la mano a la presentadora y tomé el pesado trofeo de cristal. Me acerqué al podio, gracias, dije, con la voz clara y firme. Este es un honor increíble. Construí esta empresa con la creencia de que la calidad y la integridad importan, y no lo podría haber hecho sola. Para celebrar conmigo, quiero darle la bienvenida a mi nuevo director de operaciones, George Miller. Desde un costado del escenario, George salió caminando, luciendo impecable con un traje nuevo. Una oleada de murmullos recorrió al público. Decenas de personas lo reconocieron como el antiguo jefe de logística de mi papá. La cara de mi papá pasó de la sorpresa a un pálido terror al comprenderlo. Continué. Y tengo una noticia más que compartir con todos ustedes esta noche. George se acercó al micrófono. Su voz era calmada y profesional. Como mi primer acto como director de operaciones, anunció, me complace informarles que Artisan Home acaba de firmar un contrato exclusivo de distribución por 5 años con las tiendas departamentales Oak Haven. Efectivo de inmediato. Como si estuviera ensayado, el CEO de Oak Haven, que estaba sentado en una mesa cerca del frente, se levantó y comenzó a aplaudir. Ahí fue cuando mi papá perdió totalmente el control. Se levantó de golpe de su silla y gritó, con la voz quebrándose. Eso es imposible. Nosotros tenemos ese contrato. Toda la sala quedó en silencio. Cada mirada estaba sobre él. El CEO de Oak Haven lo miró con una expresión de puro hielo. Tenían ese contrato, Bill, dijo, con una voz que resonó en todo el salón de baile silencioso. Lo cancelamos esta tarde por múltiples incumplimientos. Revisa tu correo. La cara de mi papá se puso completamente blanca. Se tambaleó un poco, sujetándose del respaldo de una silla. El poder en esa sala no solo había cambiado, se había transferido por completo y públicamente, y yo era quien lo sostenía ahora. La sala quedó en absoluto silencio por unos segundos, y luego fue como si se rompiera una presa. Mis papás y David parecían estatuas, congelados en un cuadro de humillación pública. Varios hombres con trajes impecables, a quienes reconocí como sus principales inversionistas y su gerente bancario, se levantaron de inmediato y rodearon su mesa. Sus voces eran bajas pero urgentes, una ráfaga de preguntas en susurros que mi papá no parecía poder responder. Estaba visiblemente sudando, su rostro pálido, luciendo como un animal acorralado. El zoque en el salón rápidamente se convirtió en un zumbido de cuchicheos frenéticos. La gente sacaba sus celulares, y yo sabía que la noticia de que Oak Haven había abandonado la empresa de mis papás ya se estaba esparciendo como fuego. Entonces alguien comenzó a aplaudirnos a George y a mí, y pronto toda la sala se unió. Mis papás y David estaban completamente aislados en su mesa, una isla de fracaso en medio de mi éxito. Nadie siquiera los miraba ya. No me quedé a ver el resto de su derrumbe. Con el premio en la mano, caminé hacia la salida, con George detrás de mí. Al pasar junto a su mesa, mi mamá alzó la vista, con los ojos suplicantes. Chloe, susurró, con la voz rota por una desesperación que nunca antes le había escuchado. No me detuve. Ni siquiera bajé el paso. Solo la miré, con la voz fría y serena, y le dije. Tenías razón. Esta fue una inversión inteligente para la familia. Solo que era mi familia. Y seguí caminando, dejándolos con las ruinas que ellos mismos habían construido. La caída fue más rápida y brutal de lo que jamás habría imaginado.
El contrato con Oak Haven no solo era una gran cuenta para mis papás, representaba casi el 70% de sus ingresos totales. Sin él, su empresa no solo estaba en problemas, estaba en bancarrota técnica. El banco exigió el pago de sus préstamos menos de una semana después de la cena de premiación. No pudieron pagar. Fueron forzados a declararse en bancarrota. La empresa que habían pasado su vida construyendo fue vendida como chatarra en una subasta. Mi papá, que siempre hablaba de su legado, se vio obligado a un retiro repentino sin absolutamente nada que mostrar. Tuvieron que vender la gran casa familiar, la misma donde hacían todas esas fiestas para David, solo para cubrir sus deudas personales. Su círculo social se evaporó de la noche a la mañana. Los amigos del club campestre dejaron de llamar. Las invitaciones a cenas dejaron de llegar. Fueron completamente marginados por la misma comunidad que antes los admiraba. Mi hermano David, que nunca había trabajado un solo día real en su vida, de pronto tuvo que buscar empleos de nivel inicial. Enfrentó rechazo tras rechazo, su arrogancia y falta total de habilidades reales resultaron una combinación tóxica. La última vez que supe de ellos, mis papás vivían en un pequeño departamento rentado al otro lado de la ciudad. En cambio, Artesen Home explotó. El contrato con Oak Haven nos dio la plataforma para volvernos nacionales. Nuestras ventas se cuadruplicaron en 6 meses. Con las ganancias, hice una inversión muy específica. Compré el viejo y polvoriento almacén que mis papás perdieron en la subasta de bancarrota. No solo lo limpiamos, lo renovamos por completo, convirtiéndolo en una instalación moderna, luminosa y llena de energía positiva. Mis primeras nuevas contrataciones fueron una docena de los artesanos más talentosos que habían sido despedidos de la empresa de mis papás. Eran personas a quienes mi papá había subpagado y menospreciado durante años. Yo les di mejor sueldo, prestaciones completas y un ambiente de trabajo donde realmente fueran respetados. El mes pasado tuvimos una fiesta en nuestras nuevas oficinas para celebrar nuestro primer aniversario con Oak Haven. Al mirar a mi equipo, a George, a todas esas personas felices y leales que creyeron en mí, me di cuenta de que por fin había encontrado a mi verdadera familia. No solo estábamos construyendo una empresa. Estábamos construyendo una comunidad, una basada en el respeto que mi propia familia nunca me mostró. Viéndolo en retrospectiva, la caída de mis papás no se trató de venganza. Se trató de consecuencias. Construyeron su legado sobre la arrogancia y la falta de respeto. Y se derrumbó en el momento en que enfrentó competencia real, basada en la pasión y la integridad. No solo perdieron una empresa, perdieron a una hija que con gusto los habría ayudado si alguna vez le hubieran mostrado una pizca de respeto. El verdadero valor no es algo que te den. Es algo que construyes con tus propias manos. Ellos nunca entendieron eso. La familia no siempre es la de sangre. Es la gente que invierte en ti, que te apoya y cree en tu valor. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite que le recuerden su verdadera fuerza interior.